Esta es la segunda parte del video sobre educación en Islandia y en Holanda, así que disfruten. Yo soy Pau, la vikinga mexicana, y esta entrevista fue con Chris y Jos de Empezar en Holanda. Entonces, a los, sí, como a los 14, 15 y también a los 16 años ya están yendo a lugares de trabajo reales para hacer las pasantías, para tener las prácticas de trabajo. Bueno, ahí es también donde pienso, bueno, no necesariamente en la parte de educación, pero sí a nivel país. Ahí pienso yo que este tipo de países como Países Bajos o de Holanda, bien llamado, y como Islandia, tienen una educación muy buena a nivel de que incluso las partes técnicas son títulos, digamos, tienen sus títulos. Y eso es la parte tan difícil para los que toman la decisión de migrar, porque la competencia es alta, la competencia local ya está bien preparada. Yo lo que me puse a pensar, por ejemplo, en México, a veces, no en todos los casos, pero por ejemplo, alguien que corta el cabello, pues aprende por de profesión, ¿no? No es como que va a una escuela. Bueno, en algunos casos sí, pero Sí. no es como que es mandatorio. Y aquí si tienes que ir a estudiar exactamente durante 2 años, un curso súper caro para tener tu título, si no, o sea, no puedes trabajar, no puedes cortar el cabello. Y algo que pues también me sorprendió aquí, ¿no? Por ejemplo, un pintor, que digo, pues en México, no sé, a lo mejor, ¿no? Mi mamá pinta y ella puede decir, yo soy pintora, pero no, o sea, hay una ciencia detrás, ¿no? De los colores y no sé qué, o sea, que cosas que yo tampoco sabía y digo, es que cómo puede ser posible que exactamente las profesiones que conocemos, que realmente la gente está preparada en otro país. Sí. Eso también es algo que hemos visto aquí, que un efecto de eso es que es más caro. Si nosotros, cuando nos mudamos, le hubiéramos querido pagar a alguien Para la o a una mudanza. empresa para la mudanza, hubiera salido en más de 800 euros. Pero por lo caro descubrimos también, no es el alquiler del carro ni los materiales para mudarse, es pagarle a alguien para que lo haga, porque el servicio es caro, porque la mano de obra es cara. Sí. Y eso es para todos esos tipos de trabajos que sí, que en Latinoamérica son muchas cosas que, sí, que este conoce a aquel y le puede hacer ese trabajito. Aquí es alguien que hizo esos estudios, hizo la carrera, hizo la pasantía, o sea, de limpieza, de seguridad, bueno, mudanzas, todo ese tipo de cosas, todo tiene su preparación Trabajador formal. certificado. Bueno, y nos pasó con el cerrajero. ¿Sí? Un golpe, así que yo dije, ¿cómo es posible que un cerrajero sea tan caro? Y me dice, claro, porque acá no es solo la cerrajería, sino que es además el servicio del cerrajero, que ya eso es un salario. La verdad que sí. Sí se nota el efecto de la educación a nivel de país, se ve reflejado en el costo de los servicios. Sí. Pero yo lo que me pongo a pensar, o lo que he pensado es, por ejemplo, nosotros hemos querido mudarnos fuera de Islandia, ¿no? Pero no lo hemos hecho por los niños exactamente, porque decimos, o sea, ir a otro país, por ejemplo, no sé, que nos quisiéramos ir a Holanda, el idioma y pues el tipo de educación quizás es más similar entre nosotros, pero que si hablamos de Latinoamérica, ¿no? Pero entonces, pues sí, hay tantas cosas como que pensar o preocuparte, que es, pues como uno como adulto, pues dices, vamos a otro país, pues el idioma a lo mejor no es tan importante, a lo mejor voy a trabajar en inglés y pues hago mi trabajo que yo ya sé hacer, pero para los niños es pues sí empezar de cero. Bueno, Y Sí, con eso, los niños realmente son muy flexibles, porque han, a todas las edades hay historias muy positivas de cómo se han adaptado. En el caso de mi hermano y yo, mi hermano tenía 15 años cuando nos mudamos a Holanda y yo tenía 13 años y no hablábamos el idioma. Y llegamos aquí y en unos meses, medio año, lo habíamos aprendido y manejado suficientemente bien para poder ir a la escuela normal, a la escuela regular. Y, y de la misma manera hay otros que pues les puede costar más y hay otros que ya manejan 3 idiomas antes de hacer eso. Hay de todo. pero ahí también es el sistema que, Sí. por ejemplo, en Costa Rica la escuela pública es en español.
y incluye cierto nivel de inglés también en la escuela pública, pero en general es en español. Pero si llega un estudiante que no habla español en Costa Rica, en general no hay ningún sistema extra de apoyo para que ese estudiante aprenda español y se nivele. Aquí sí. Aquí sí, y eso es algo bastante, no sé si será porque el idioma como tal es el neerlandés, que es un idioma pues no común a nivel mundial y que pues está claro que alguien que venga afuera es difícil que traiga a sus niños hablando neerlandés, pero el mismo país tiene su sistema de inclusión, como esta escuela que dices vos, que en 6 meses les dio apoyo, les dio no solo el tema de idioma, sino también la cultura. Entonces, ya usted sabe que como estudiante tiene la ventaja de que el sistema lo va a apoyar. Con la intención de prepararlos de tal manera de ir a la preparación formal regular. Entonces, de que puedan ir al colegio, a la educación secundaria, y que puedan hacer todo el mismo trayecto después como cualquier otro estudiante holandés. Y eso sí es muy bueno, porque sí funciona. Porque eso he escuchado también de Finlandia, pero no pasa aquí en Islandia. Y también inclusive como migrante adulto. O sea, en Finlandia te pagan por estudiar el idioma y aquí no. ¿Ah, sí? Aquí es como, pues tú aprendes si quieres y si no, pues es tu problema. Pero también a lo mejor tiene que ver por el idioma qué tan difícil es, pero bueno, el islandés también es difícil, entonces no es como estudiar francés, ¿no? Que es un poco más accesible, digamos, o no sé, como más común. Porque en Holanda, pues, por ejemplo, o sea, ellos tienen que aprender el idioma. Pero no hay subsidio, digamos, para eso. Sí hay préstamos, pero no subsidiado. Entiendo que hace muchos años sí había un apoyo, pero se cambió y dijeron, para los adultos que migren y que no hablen el idioma, tienen que hablarlo, pero la responsabilidad económica queda en el adulto, digamos. Diferente de los niños, porque en los niños pasa que como la educación es obligatoria, la educación primaria y secundaria es obligatoria, dicen, bueno, pues es obligatorio que vayan a la escuela, tenemos que darles la manera de que los incluyan. Por eso es que siento yo que el gobierno sí apoya a los niños que van a la escuela con la parte de idioma, pero los adultos dicen, bueno, ya decidiste migrar, es tu responsabilidad aprender el idioma, tienes 3 años para que me enseñes el papel que dice que pasaste el A2, pero ya queda en tu bolsa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a los migrantes que quieren ir a estudiar universidad allá? O sea, ¿en qué idioma está? Y, o sea, ¿te aceptan a cualquiera? O... Sí, esa es buena pregunta porque yo sí hice, antes de decidir migrar por familia, sí habíamos valorado de migrar primero por estudios y yo sí había hecho la solicitud de inclusiones a varias que hablaban inglés, o sea, que la carrera era en inglés. Porque acá hay dos tipos, bueno, ya como contó Cris, hay varios tipos de universidades. Está la Universität, que es la más académica, y está la parte de ciencias aplicadas, que vendría siendo académico práctico, por decirlo así. En mi caso yo iba a entrar a académico práctico, porque lo que yo quería era la maestría en administración de empresas, pero con la parte de mercadotecnia. Entonces esta universidad a la que hice la solicitud, sus maestrías estaban en inglés, eran de ciencias aplicadas y ellos tenían como apoyo secundario el holandés, pero no para la carrera, sino para la inclusión, digamos. Y sí, al final yo estuve como muy dudosa de incluirme o no en esta parte de la universidad, no solo por los precios, porque realmente hay una diferencia grande para las personas no europeas. Por ejemplo, la maestría me acuerdo que andaba como en 14.000 euros anuales y para los sí europeos andaba como en 3.000 euros. Entonces ahí hubo una gran diferencia que dije, bueno, si pensamos migrar después y adquirir la ciudadanía, entonces tiene más sentido esperarse un poco y no pagar los 14.000 euros al año. Pero sí estaba esa opción de ir a la universidad que tenía su carrera completa en inglés y las otras universidades locales que lo tienen 100% en holandés. Sí. Sí, las universidades y las universidades de ciencias aplicadas y también los centros de educación técnica, la gran mayoría son públicos, sí hay privados también, y
pues la gran mayoría, siendo públicos, pues son en holandés, pero sí hay cada vez más, ya hay muchos y además siguen creciendo. La cantidad de universidades que hacen también carreras en inglés y que no exigen para nada el idioma, porque hay mucho, sí, hay mucho estudiante internacional de un montón de lugares del mundo. Hay muchos de Latinoamérica, hay muchísimos de Asia, de otros países de Europa. Y de Pero hecho, sí. pero sí, hay muchas opciones en inglés. Pero si tú como no europeo aplicas, te aceptan, estás dispuesto a pagar, no sé, las 14,000 euros, pero te permiten también tener visa de trabajo. ¿O? No, porque la visa de estudiante permite unas horas. No me acuerdo si era un cuarto, eso tendría que, la persona que esté interesada tendría que revisar la página oficial, pero permite una cantidad de horas muy limitada, como decir un cuarto de tiempo, para que usted pueda trabajar y no le da la opción de hacer un máster y, por ejemplo, un trabajo al mismo tiempo, porque tendrías que sería como un cuarto de tiempo, sería como un día o 2 días ahí dividido. Y tal vez como para una ayudita que quieras, que no quieras gastar todos tus ahorros en la maestría, pero no te da chance de una visa de trabajo. Que acá eso es otro tema, las visas, eso es para otro, para otro momento, las visas de trabajo son todo un tema, hay muchos tipos diferentes. Sí, bueno, lo mismo aquí con lo de la educación, o sea, porque yo cuando me mudé dije, bueno, si hubiera sabido de estas universidades, pues me hubiera estudiado la universidad aquí, porque aún siendo la privada, estaba más barata que la privada que estudié en México. Pero el problema es que el idioma es en islandés, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo estudiar la universidad en islandés, aún en la privada? Aquí tenemos privadas y públicas universidades, pero igual que como ustedes, cuando eres local te cuesta menos y cuando eres extranjero te cuesta muchísimo más. Y lo mismo que con la visa de estudiante y el permiso de trabajo. Puedes aplicar para una visa de trabajo, pero tiene que contratarte una empresa exclusivamente y tienes que llevar el contrato de trabajo para trabajar para esta empresa y solo puedes trabajar también como 25% o inclusive menos, o sea, son total como de 15 horas a la semana, lo cual pues no es nada, pero es entendible pues porque estás estudiando y pues realmente si estudias pues te quita mucho tiempo si realmente quieres pasar o bueno, sí, estudiar. Entonces, aquí es como dos barreras, como también el precio y el idioma, que si hay unas Claro. carreras o maestrías especiales que sí están la mayoría en inglés, pero también es como a lo mejor cosas que, bueno, energía renovable, ¿no? Que ahora ya está muy de moda, pero a lo mejor pues yo no quisiera estudiar eso, ¿no? Entonces no puedes realmente como decidir qué quieres estudiar, solamente como estudiar lo que está, lo que se ofrece en inglés, que tampoco se me hace lo mejor. Sí, porque tal vez no es lo que vos quieres, pero solo por el hecho del idioma tuviste que agarrar por ese lado. Pero aquí lo que pasa es que se están poniendo más estrictos para las personas que quieren venir a estudiar alguna carrera universitaria. Entonces sí hay demasiados filtros y ahorita también están pidiendo que estudies el islandés al menos por un año. Entonces, pero tienes que pasar un examen y tienes que pasar el TOEFL y más pruebas de admisión. O sea, no es tan fácil ya venir a estudiar a Islandia en una carrera o en una maestría. Entonces, por ejemplo, yo me inscribí para el próximo semestre o para el próximo año escolar para islandés. Como segundo idioma, es una carrera de 3 años y todavía tengo que ir a mi examen de admisión. Entonces, y bueno, me pueden decir sí o no, lo que sea, y pues hay que meter los certificados traducidos, apostillados, el título universitario si tienes, o no sé, tus comprobantes oficiales. Como esta es una carrera universitaria, pues te piden que si terminaste la preparatoria, que enseñes tu certificado o algo similar, que cubras pues la educación básica de lo que habíamos hablado, las carreras, no sé, las matemáticas y todo eso. Entonces, no es tan fácil inclusive estudiar el idioma, que a lo mejor en otros países, no sé cuál sería, pero que reciben a la gente como, ay, pues quiere estudiar mi idioma, pues adelante, todos los que quieran, ¿no? Aquí no lo hacen así. Yo siento que aquí sí le dan mucha posibilidad
o sea, incluso en la misma cultura se nota el agradecimiento del local cuando uno hace el esfuerzo por hablarlo, siquiera. Y ¿qué te digo? Estudiarlo, digamos. Estudiarlo sí se nota que el gobierno quiere que las personas que migran acá hablen el idioma. No, nosotros no lo hemos usado, pero por ejemplo, para este examen que te decía que hay que pasar a los 3 años de integración, el mismo gobierno no da subsidio, pero sí da préstamos. Y préstamos con intereses muy, muy Muy bajos. bajos. Entonces, por ahí yo sí siento que el gobierno acá, al menos, sí tiene interés en que las personas aprendan el idioma local. Y hablando de los préstamos, también está eso para los estudios universitarios, que tienen intereses muy bajos, casi cero, de hecho. Tampoco tanto, porque en mis tiempos de estudiar hicimos los cálculos que si era interesante sacar el préstamo máximo No. con esos intereses bajos y meterlo en una cuenta de ahorros en un banco, pero no calzaba. No calzaba. Pero sí son muy buenos los intereses, o sea, realmente son muy, muy bajos para la parte de estudio y ahí se nota que apoyan el tema de la educación dentro de las limitaciones que pueda un gobierno, digamos. Sí. También algo interesante de ese préstamo, sí ha cambiado durante los últimos años, pero igual la idea sigue siendo la misma, de que se puede aplicar a un préstamo, los intereses son muy bajos y además las condiciones son muy buenas. Yo estudié de esa manera, porque mis papás no tenían para dar en ese momento, entonces yo lo tuve que financiar yo mismo, trabajando también mientras estudiaba. Y a la fecha ya llevo más de 10 años de haber terminado y todavía estoy pagando el préstamo de regreso, que también tienen de las condiciones como una manera muy, muy aceptable, muy accesible de pagar pequeños montos cada mes. Y como los intereses son tan bajos, entonces no se hace interminable, sino que de poco en poco sí se está acabando. Eso hacen aquí también. Tenemos de esos préstamos de estudiantes a intereses muy bajos, pero va ligado a la inflación también. Entonces, pero sí están muy bajos y pagas de regreso de acuerdo a los ingresos que tengas. Entonces, si en un año tu salario fue menor, pagas menos y así sucesivamente. Pero te descuentan si pagas todo completo, si pagas de más. Entonces te hacen un descuento de lo que debes. Y eso es lo que hace mucha gente aquí, especialmente ahora con las crisis económicas que hemos tenido. La gente se mete a estudiar y estudiar, como que están pensando siempre en el futuro, como prepararse más, lo cual hace más difícil la competencia laboral. Entonces conoces a personas que ya tienen 3, no sé, 4 maestrías, ¿no? Por así decirlo. Entonces que saben de todo y dices, no, pues o sea, ¿cómo voy a competir con este? Y porque se han dado la oportunidad de estudiar y gracias a los préstamos, porque dicen, ay, pues prefiero, pues sí, tomarme como libre de trabajo, o sea, ya sea porque los hayan despedido o porque ellos hayan decidido terminar de trabajar y para prepararse mejor pensando en el futuro que la educación les va a dar herramientas para un trabajo mejor pagado. ¿Qué les gusta y qué no les gusta de la educación en Holanda? Comparado, digamos, a lo que vivieron también en Costa Rica. Yo pienso que la educación primaria y secundaria tiene muchísimas ventajas en Holanda, a pesar de que en Costa Rica tiene muy buen nivel académico. Y Chris lo sabe por la migración que hizo en su nivel de secundaria. Y pues a nivel académico no quedó debiendo nada, por decirlo así. Incluso estaba mejor rankeado muchas veces. En algunos casos, en Costa Rica yo estuve en educación privada. Y en Costa Rica eso puede significar muchísimas cosas diferentes a lo que se refiere al nivel. Y estaba en un colegio que estaba bien. Y cuando llegamos a Holanda, yo noté que nuestro nivel de inglés era muchísimo más avanzado que el de los holandeses. Y en la parte de matemáticas y ciencias también estaba un par de años avanzado. Pero eso es porque el nivel académico, ¿verdad? De Costa Rica a nivel privado para escuela y colegio realmente es muy bueno. Pero yo siento que a nivel cultural hay mucho enfoque en la parte académica y queda debiendo en lo que llaman las habilidades blandas. Sí. Realmente ahora siento que ha habido un cambio en los últimos años, le han empezado a dar más enfoque o más pelota, como diríamos coloquialmente,
pero en general, al menos cuando yo llevé la escuela y colegio, sí quedaba debiendo, porque realmente le daban mucha importancia a la parte académica y era como, wow, es súper bueno en matemáticas, es muy inteligente. Es súper bueno en química, es muy inteligente, pero los que éramos buenos en artes, tal vez era como así un hobby. No le daban como suficiente atención a las habilidades blandas. A mi parecer, ahora ha ido cambiando, eso seguro. Pero acá yo siento que desde hace muchísimos años, más al menos, esas habilidades han sido reconocidas a nivel de colegio y de escuela, y eso es muy bueno. Sí, en Holanda sí es muy interesante que la educación pública es de muy buena calidad. Han habido diferentes estudios y en uno de los estudios sí se dijo que en Holanda la educación pública es muy buena desde hace ya 20, 30 años, pero que esa calidad la ha mantenido y no ha crecido mucho, Okay. pero realmente sigue siendo de muy buena calidad. También esos enfoques distintos de que, por ejemplo, hay mucha por la parte de internacionalización, entonces que hay eh, intercambios, de ir a Alemania, a Francia, a España, diferentes lugares, recibir estudiantes de otros países. También hay mucho de esto, de las habilidades blandas, entonces de conocer cada vez más de trabajar en equipo, de trabajar en proyectos, de resolver problemas, de usar la computación y la información en línea, cosas por el estilo. Entonces cada vez hay más y más y más de eso. Lo que yo sí siento todavía es que un colegio privado en Costa Rica puede ser más interesante que un colegio público en Holanda, pero tiene que ser uno muy específico. Algo que sí me gusta mucho de Holanda es que no hace falta la educación privada. Que no hace falta la educación privada para tener una buena educación. Y además, la educación pública, eso como también contabas vos, tiene ese espacio para escoger el tipo de filosofía que tienen, el tipo de educación que tienen dentro del colegio. Y eso sí me gusta mucho, porque también para mí como profesor trabajar en un colegio público en el cual puedo trabajar con proyectos, puedo trabajar con intercambios, puedo trabajar con diferentes cosas que no están en el plan general del país. Eso me da mucha flexibilidad y mucha libertad que me parece también muy importante para los estudiantes. Entonces, como padres de familia, también me gusta mucho la idea de que eso sea posible, de que ahora que estamos buscando una escuela de primaria, que estemos viendo las opciones de Montessori, de Dalton, de Jenaplan, de Braid, un montón de posibilidades que es todo dentro de la educación pública. En un país como Costa Rica, educación pública es educación pública. Tiene un sistema, punto, es el sistema que tiene. Sí. Y si uno quiere optar por una opción más alternativa, Montessori, que es la que más tenemos afinidad, por ejemplo, tiene que buscar algo privado. Pero sí, por ahí creo que esos son los grandes fuertes. Y sí se encuentra privado, pero va a ser más caro y pues sí, va a tener ciertas diferencias. Yo me siento identificada también como lo que ustedes dicen. En México se me hace como que es todo bajo los libros. O sea, yo recuerdo que es así como te sientas durante, no sé, 8 horas, escuchar al profesor hablar, hacer tarea, regresas a casa, haces planas y operaciones matemáticas, pero no sé si, bueno, al menos a mí me hizo más falta estas habilidades blandas como de integración, de comunicación, de saber cómo actuar, reaccionar. Y aquí es todo lo contrario. Es como, al menos de lo que hemos vivido y también de lo que hemos escuchado, es que es muy relajado. Que finalmente las personas terminan aprendiendo ya que, o sea, tienen, no sé, 17, 18 años, como que se nivelan, pero hay de hecho, la mayoría de los inmigrantes son de Polonia, aquí en Islandia. Y de hecho, ellos tienen su propia escuela los sábados para enseñarles a sus hijos como lo enseñarían en Polonia. Entonces aquí los polacos van como a la escuela normal y después el sábado les meten todavía más información para que estén a nivel o a la par para cuando decidan regresar a Polonia, para que no se retrasen, porque sienten que la educación islandesa pública no es lo suficientemente buena para ellos. Entonces como que requiere de más educación, porque bueno, yo lo veo con mi hija que va en segundo de primaria, lee todos los días 15 minutos aquí en casa
escribe una oración y esa fue su tarea. Y ya, o sea, tiene toda la tarde libre. Y una vez a la semana, de vez en cuando, nos llega una carpeta donde tiene que hacer un ejercicio de matemática, que es un juego, o sea, con unos dados y ya, operaciones muy simples, y se terminó. Y todo lo demás tiempo es, ok, puedes irte a clase de baile si quieres, bueno, o sea, hay que pagar extra, o, o bueno, sí, ve a jugar afuera con tus amigos, o sea, es muy relajado. Y de lo que oigo de ella y de los profesores es que no están sentados todo el tiempo. Quizás sus clases son como de media hora, por así decirlo, y después tienen como 5 minutos libres o algo así. Y luego otra vez media hora y no es como que tengan historia, matemáticas, biología. Es como un día vamos a estudiar matemáticas, media hora, y lo demás es como arte, luego es natación y luego tiempo libre y es como muy relajado y la verdad se me hace interesante porque yo como mamá digo, es que no está aprendiendo nada tampoco, pero ya que estamos como haciendo algunos juegos y donde hay que meter algo de pues, de aprendizaje, o sea, veo que es muy buena en eso y digo, wow, o sea, sin necesidad de forzarlos a estudiar como uno por uno es uno, está aprendiendo, o sea, que el método de enseñanza sí les funciona. Sí, eso yo me recuerdo muy claramente en Costa Rica, en un colegio como más tradicional costarricense, donde fui a trabajar, que cuando me estaban dando como la introducción al colegio, como profesor nuevo, con todo el orgullo me estaban diciendo de todas las cosas que los estudiantes ya saben memorizar en los primeros años, que de la tabla periódica de los elementos en química ya se sabían hasta los 80 en el primer año o hasta los tantos en el segundo año, y que las tablas de matemática y esto y lo otro. Y yo estaba pensando de que lo que están logrando es preparar a los estudiantes a hacer lo que yo puedo con el teléfono en 5 segundos. En vez de hacer, por ejemplo, eso de saber hacer eso en 5 segundos, de saber utilizar esas otras habilidades para resolver esos problemas o para resolver el desafío que está enfrente de ellos y saber agarrar la información que necesitan. Sí. Que eso a final de cuentas termina siendo mucho más valioso, creo yo. Y también a nivel social, digamos, estos desarrollos, como dice Pau, la parte crítica, eso les va a servir después en su nivel de adulto para poder comunicarse en su nivel laboral, por ejemplo. Yo creo que no he tenido tanta experiencia a nivel laboral acá con los colegas locales, pero al menos en Europa sí noto que esa capacidad de comunicación directa no es problema. O sea que allá puede llegar a ser un tema de cómo comunicarse de manera directa y clara. Y, ay, no, fulanito no me entendió, dije X y me entendió Y, y nunca se aclaró la cosa y se convirtió en un problema, no solo a nivel laboral, también a nivel de familia. Y eso yo creo que es muy valioso. Como te digo, yo veo mejor o un progreso, al menos en nuestra perspectiva o lo que hablo con mis amigos de allá, veo que la educación sí está cambiando en esa dirección, pero acá ya estaba resuelto desde hacía rato. ¿Algo más que quieran agregar a nuestra plática? Nada, para mí ha estado súper, súper interesante, la verdad. Y nada, yo lo que les podría agregar a todas las personas que nos están oyendo y que están interesadas en el tema es que al inicio puede ser como abrumador migrar y empezar a investigar sobre la parte de los estudios, en especial cuando uno anda con hijos y obvio tiene como ese miedo, ¿se irá a integrar? ¿No se irá a integrar? ¿Le irán a dar apoyo? ¿Cómo es la educación? Pero los niños se ajustan. Yo siento eso, que a veces nos abrumamos antes de tiempo sobre el qué irá a pasar con ellos y la verdad que no. Tal vez uno a veces se preocupa, y yo lo digo como mamá porque soy así, me preocupo a veces de cosas que no han pasado, se irá a adaptar. O sea, déjalo que pase por el proceso y ya verás qué fácil se adapta y esas preocupaciones que tenías no eran tan graves tal vez. Entonces no se sobrepreocupen y más bien ocúpense de investigar
y de informarse bien. Igual en la descripción del video ponemos los links a las páginas oficiales donde la gente Sí. puede encontrar la información de lo que Claro. hemos hablado y ya que también se metan más al tema. Exacto, pues yo creo que eso, que como papás a veces nos sobre preocupamos sin razón y nada, la verdad que lo mejor es ocuparse y sepan que los chiquitines se adaptan. ¿Y vos? Pues yo creo que en todo caso, dependiendo de dónde venga la gente, que sí se sepa que la educación europea tiene algo muy especial y que es algo muy especial que han puesto de manera muy general en la educación pública. Y yo creo que sí, dentro de la educación pública hay algo para cada uno y que vale la pena investigarlo para encontrar lo que más le gusta a uno. Sí. ¿Y vos qué piensas, Pau? ¿Qué le podemos aconsejar de última a los que nos oyeron hoy? No, pues es que depende de lo que quieran las personas y bueno, de qué tan aventureros también sean, pero pues como les digo, me gusta y no la educación europea al mismo tiempo, porque pues yo me crié en un ambiente completamente diferente y pues obviamente como estos cambios pues dan miedo, simplemente como latinoamericano. Entonces no me hubiera imaginado yo haberme venido a la primaria aquí, no sé, o pues igual como padre, ¿no? Pero pues uno se adapta y pues a lo mejor igual que los pequeños también. Entonces finalmente el sistema de educación más bien te prepara para la vida, en donde sea. Más que tener un título académico, es como prepararte para vivir y pues sí, eso es lo que podría decir. Ok, bueno, Eso sería entonces. muchas gracias por la plática. Les agradezco mucho haberme dado un tiempo y bueno, dejamos aquí en comentarios los links a todas las páginas que hemos de donde puedan sacar información las personas, de nuestras redes sociales y bueno, hasta luego. Ese gusto, el gusto es nuestro. Bye. Chao, chao. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado esta plática. Por favor, dejen sus comentarios y síganos en redes sociales. Yo soy Paula, vikinga mexicana, y también tenemos a Jos y a Chris de Empezar en Holanda. Les vamos a dejar en la descripción de este video todos los links a nuestras redes sociales y también en donde puedan encontrar más información sobre la educación en Holanda y también en Islandia. Hasta la próxima.